En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Alberto Taus Delgado, Yair Emiliano Sierra, Eduardo Herrera, la familia Herrera, Maica Palacios Luna, Luis Juan Marcos, Enrique, Amelia Lugo y familia, Estela Rid y familia, familia Gómez Martín, Adela Espada y familia, por eterno descanso de Beba Giovanni, José Ángel García, Juanita Sosa, San Juana Nieto, Juan Martínez, Elia Arenas Quintano, Sergio Gutiérrez, María Teresa Iglesias, María Teresa Espada, Diego Espada, Víctor Hugo Calderón, por las almas del purgatorio, por Tomás Castillo, por José Hernández, Martín Ávila, Manuel Sánchez, Fernando Sánchez, por la salud de Patricia Vargas, Roberto Villarreal, Marta Ortega, Enrique Martínez, Eli González. Y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, unido al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Siráside. Al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Esta es palabra de Dios. Del Salmo 91 respondemos: qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Todos, qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Todos, qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Todos, qué bueno es darte gracias, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible e inmortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por la parte del Señor. Palabra de Dios. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio, reflejado en su vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver
para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El evangelio que acabamos de escuchar continúa el que escuchamos la semana pasada, si recuerdan. La semana pasada el evangelio nos decía: ama a tu enemigo, haz el bien a los que te odian, pide por los que te calumnian, al que te quite el manto dale la túnica, etc. Y terminaba ese evangelio, ese domingo, no, el evangelio no termina, sino que se dejaba de proclamar cuando dice: con la misma vara con que midas serás medido. Y continúa este domingo, pero es el mismo evangelio, es muy largo, es el capítulo 6 del evangelio de Lucas. Y continúa con esa enseñanza a los discípulos. Jesús les está enseñando, nos está enseñando cuál es el comportamiento, cuál es lo que tenemos que hacer, hacia dónde nos dirigimos y cómo tenemos que comportarnos. Y habla de 3 cosas: el guía, un ciego que guía a otro ciego, nos habla de que antes de fijarnos en los defectos de los demás me fije en los propios. Y por último nos habla de los frutos que tenemos en nuestra vida, no de los deseos, sino los frutos, ¿sí? Y entonces trataré de ir, no alargarme mucho en cada uno de ellos. Y ponía un ejemplo en la otra misa que creo que nos puede ilustrar. Ahora que con las noticias que hemos visto de la guerra, pues al menos a mí me han llegado cantidad de intenciones: orar por la paz, pedir a Dios que dé la paz, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pedir que Dios intervenga. Pero esa guerra, ¿por qué se da? Ambición, codicia, ira, resentimiento, avaricia, deseo de posesión, poder, que son las mismas cosas que se dan aquí. No hemos llegado a una guerra, gracias a Dios. No es tan grave como allá, pero la raíz es la misma. Entonces nosotros la vemos como si no tuviera nada que ver con nosotros, que Dios les dé la paz. Pero es que el fruto de esa guerra es el pecado, es el mal, es el guía ciego que conduce a su pueblo a hacer el mal porque está ciego de poder o de avaricia o de cualquier otra cosa. Y todas esas cosas se dan no en esas cantidades, insisto, no quiero dramatizarlo, pero se dan aquí. Y entonces que Dios lo arregle, que Dios arregle el desastre de los hombres. Pero es que y no digo que Dios no intervenga y dé su gracia, pero es que el problema no está en que ¿por qué Dios lo permitió? Porque el hombre es libre y el hombre decidió el pecado. Cada uno de nosotros, de una forma o de otra, somos guías. Los que tienen hijos son guías de sus hijos. Y ustedes tratan de enseñarle, pero ¿qué les enseñan? ¿Realmente les enseñan la verdad? La luz, el evangelio, decía el aleluya. Iluminen al mundo con la luz del evangelio reflejado en sus vidas. Es decir, ¿se nota en mi vida el evangelio? Porque la teoría la sabemos. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿tenemos que ser buenos? Todos dirán, todos, sí. La pregunta es, ¿soy bueno? ¿Tenemos que perdonar? Todos me dirán que sí. ¿Perdono? Si digo, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, estoy seguro que todos dirán, claro que sí. ¿Lo hago? O sea, esa es la teoría, lo primero. Lo segundo es, esa teoría que es el evangelio, lo vivo, se nota en mi vida. Porque si no, aquellos que yo guío o aquellos que se fijan en lo que yo vivo, los voy a llevar a lo que yo hago. ¿Cuántas veces los papás, todos, absolutamente todos, continuamente le dicen a los hijos, no se peleen? Pero es que el papá y la mamá se pelean, y se pelea con el vecino, y se pelea con el cuñado, y se pelea con los suegros, y se pelea. Entonces, yo predico una cosa, pero luego no la vivo. Entonces, ¿a qué estamos guiando a los demás? Y ahí se empalma con la segunda parte de este evangelio, que es
Antes de fijarte o antes de predicar y fijarte en los errores de los otros, que los hay, y eso es un hecho. Los demás tienen sus defectos, sus errores, cometen sus faltas, que es cierto, pero es que yo también. Y entonces Jesús dice, antes de fijarte en la paja, en la basurita que una persona pueda tener en un ojo, fíjate en la que tú tienes, fíjate en tus defectos, qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que yo tengo que modificar en mi vida, en mi comportamiento. No qué es lo que tendría que cambiar, sino que lo debo de cambiar. Esto que les estoy hablando, que son cosas pequeñas, llévenlo a la máxima potencia y es lo que está pasando allá. Y es lo que pasa en una sociedad cuando no hay principios, cuando no hay valores, cuando no se vive el Evangelio. Eso es lo que pasa. Gracias a Dios, insisto, no estamos como aquellos, pero hay violencia, hay egoísmo, hay superficialidad, hay mentira, hay engaño, hay falsedad, nos ofendemos, nos lastimamos, etcétera. ¿Cuántas veces yo tengo en cuenta, muchas veces que me han hecho daño, y el daño que yo hago, y lo que yo he hecho, y mis propios errores? O inclusive, cuando uno hace daño, muchas veces buscamos una excusa. Y yo comentaba, y les comento, recuerdo un caso hace unos años, un par de años, 2 o 3, no recuerdo exactamente, antes de la pandemia, de un papá joven que tenía problemas y maltrataba, era muy duro, hosco, a veces violento con su esposa y tenía 2 niños. Y entonces yo le decía, y me decía, su excusa, y digo excusa conscientemente, es que a mí de niño me trataron muy mal, a mí me faltó esto y esto. Y le digo, ¿y tú de niño sufriste? Me dijo, sí. ¿Y entonces por qué los tratas igual? Si tú ya lo experimentaste, lo que duele, lo que te hace falta, lo que te hubiera gustado tener y no recibiste, no lo utilices de excusa para hacer lo mismo. Dale lo contrario a tus hijos. Dales el cariño, dales el respeto, tienes la paciencia, dales el tiempo. Guíalo por el camino. Pero si tú sigues cegado por la rabia, por la ira, por el rencor, el resentimiento, es lo que vas a transmitirle a tu hijo. Y entonces vamos alargando la cadena de sufrimiento y de tristeza. Muchas veces buscamos, ante un error, decimos, es que estoy cansado. Y entonces porque yo estoy cansado o porque alguien me ha hecho algo, justifica que yo maltrate a otra persona, que yo la lastime. Cuando ustedes le dicen a sus hijos, hay que compartir, ustedes comparten con sus hermanos. O sea, sus hijos ven eso, o son guías ciegos, que dicen una cosa pero hacen otra. Yo recuerdo, y lo pongo como ejemplo, que yo tenía más o menos 15 años, y en esa ocasión, mi papá, yo empezaba con mis amigos, empezamos a que si fumábamos un cigarro o no, y mi papá me sorprendió, y mi papá me habló y me regañó y me dijo que era muy grave, que era muy serio, que cómo era posible, que me estaba haciendo daño, etcétera, que eso era nefasto, que era terrible, pero me lo decía con un cigarro en la mano, porque él fumaba. ¿Ustedes creen que todos los consejos que él me dio, todo el regaño, todo lo que me dijo, me hizo mella? ¿Qué es lo que yo veía? Él está fumando. Entonces, ¿por qué me dice todo esto si él fuma? Si él me dijera, yo estoy tratando de dejarlo, yo estoy luchando porque no quiero que tú pases lo mismo, etcétera, tal vez. Pero es que nosotros predicamos una cosa y vivimos otra. Predicamos caridad y somos duros en enjuiciar. Hablamos de perdón y guardamos rencor. Decimos que tenemos que compartir y soy el primero que digo, ¿yo por qué? No es mi problema. Hablamos de que tenemos que tener paciencia, etcétera. Entonces, primero, fijémonos cada uno en nuestra vida. Todos tenemos defectos. Es verdad que habrá gente que se le notan más. Yo no digo que no. Hay gente que son muy visibles. Pero es que yo antes de lanzar la piedra, habrá que ver qué tengo yo. Porque al final de cuentas, si una persona se comporta de una forma o de otra, Dios lo juzgará. Dios me pedirá cuentas de lo que yo hago. Y eso termina con la última reflexión, que es los frutos.
Porque insisto, los deseos buenos, todos los tenemos. Todos deseamos un mundo de paz, todos deseamos un mundo de justicia, todos deseamos un mundo de orden, de concordia, de bondad, todos lo deseamos, pero no se vive, porque una cosa es la teoría y otra cosa es mi comportamiento todos los días, mi forma de ser. Yo no digo que ni estoy señalando a nadie, porque esto nos aplica a todos, empezando por mí, pero es que yo tengo que empezar por mi vida, o sea, porque se podrán cambiar las estructuras, las circunstancias, los gobiernos, los partidos, pero si no se cambia el corazón, la cosa sigue igual, porque la naturaleza humana es igual. Yo no puedo esperar que los demás cambien si yo no cambio. Yo no puedo esperar que los que están en mi casa sean mejores si yo no soy mejor. Yo tengo que empezar por mí. Yo tengo que ver en mí que está fallando a la luz del Evangelio, con mis obras. Y en ese sentido, veamos nuestras obras. ¿Cómo son mis obras? ¿Cuáles son mis obras? Lo que yo hago todos los días. ¿Son cosas buenas? ¿Es bondad? ¿Es caridad? ¿Es ayuda? ¿Es servicio? ¿Es perdón? ¿Es entrega? ¿Es fe? ¿Es esperanza? ¿O no? Porque esas son las obras, no los deseos. No confundamos los deseos con las obras. Porque muchas veces pensamos que porque tengo buenos deseos o bonitos deseos, ya es suficiente. Y eso es mentira. Nos estamos engañando. Nosotros decimos, es que no hay que pelear. Pero muchas veces somos los primeros, no te dejes, defiéndete, es que hazle tú a esto, es que hace esto. O lo hacemos nosotros mismos. Somos los primeros que no perdonamos, que no ayudamos, que no nos comprometemos, que no nos entregamos, etcétera. Entonces, Jesús nos está recordando decir, a ver, primero, si tú no cambias, te vas a caer en el pozo, pero vas a arrastrar a los que guías que están de ti al pozo. Número 2, el cambio se da cuando tú te quitas la viga de tu ojo, no se lo quitas al de enfrente, eres tú el que te lo quitas para que tú veas por dónde vas. ¿Cómo voy a ver tus obras? ¿Cuál es tu comportamiento de todos los días? ¿Qué cosas haces todos los días? ¿Eres amable? ¿Eres atento? ¿Sabes perdonar? ¿Sabes ayudar? Eso es el Evangelio. Todo lo que estamos viendo que pasa, todo el mal que pasa en todas partes, independientemente de las culturas, edades, etcétera, la raíz es la misma, en distintos órdenes y distinta proporción, sin duda, pero la verdad es la misma: deseo de poder, avaricia, envidia, rencor, resentimiento, odio, etcétera, es la misma. Allá, desgraciadamente, han llegado a una situación insostenible en donde se están matando. Aquí tal vez no nos estamos matando físicamente, pero con la lengua, por ejemplo, con mi comportamiento, con la crítica, con la dureza de corazón, es igual. Entonces, en lugar de estarnos señalando quién es o quién no es, veámonos nosotros, veamos cuáles son las vigas que hay en mi vida, las que sean. Todos tenemos algo que mejorar, todos. ¿Quién mejorará el carácter? ¿Quién mejorará en el perdón, en la generosidad, en la entrega? Cada uno, delante de Dios, no delante de los demás. No es lo que ustedes puedan pensar que de una persona lo que la hace buena a la persona, son las obras, lo que lo hace bueno. Son los gestos y es lo que Dios, de acuerdo a lo que Dios pide. Por lo tanto, y concluyendo, empecemos a ver nuestras obras y empecemos a cambiar, y más ahora que estamos a punto de iniciar la Cuaresma este miércoles. ¿En qué voy a mejorar esta Cuaresma? Dios nos dará la gracia, Dios nos dará la fuerza, pero el que es, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo me tengo que comprometer, yo tengo que hacer aquello que necesito para que yo mejore. Al yo mejorar, mejora mi familia, al mejorar mi familia, mejora mi entorno, y al mejorar mi entorno, mejora mi ciudad, y así se va de menos a más. Pero es el camino que el Señor nos ha marcado para que realmente podamos construir el camino que Él nos prometió. Así sea. Creo en un solo Dios,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Antes de despedirnos, varios avisos. El primero, este miércoles es miércoles de ceniza, inicia la Cuaresma. El ayuno es obligatorio para los adultos y se aconseja un propósito donde haya un rato todos los días de oración y todos los días de un sacrificio, con la abstinencia de la carne, por supuesto. Y a los niños no los obliga. Y también aquellos que tengan un propósito, que quieran un propósito, no sea un sacrificio nada más porque sí, que sea algo que nos haga mejores personas. Cada uno verá lo que quiera hacer. Y con la ayuda de Dios poder terminar la Cuaresma con ese propósito ya cumplido. Segundo aviso, ya empezaron las clases para los niños, para monaguillos. Todos los que quieran enviar a sus hijos ya se pueden anotar y pueden enviarlos a las clases para los monaguillos. En tercer lugar, el miércoles, que es ceniza, habrá 3 misas, a las 8, a las 12 y a las 7. En cada una de ellas se va a imponer la ceniza dentro de la misa. Y a partir de las 9 de la mañana, cada media hora, se impondrá la ceniza. 9, 9 y media, 10, así hasta la 1, y de 4 hasta antes de la misa de 7, para que ustedes se puedan organizar y puedan recibir la ceniza. Y por último, la hermana quiere dar un aviso sobre la venta de su revista. Buenas tardes, hermanos. Somos las misioneras servidoras de la palabra. Solamente los invitamos para que puedan llevar la revista Inquietud Nueva. Es una revista de evangelización para toda la familia. Tiene apartados para los adultos, jóvenes y niños. Tiene una cooperación de 30 pesos. Vamos a estar en las puertas para que si quien guste pueda llevarla. Muchas gracias. Tiene temas interesantes de la formación de los hijos y también para los adultos, para que lo tengan en cuenta. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Que tengan buena semana, que Dios los bendiga a todos.